Esa grabación. Muy buenas noches, queridos amigos, los que están en directo desde diferentes lugares de Colombia y fuera de ella, y los que posteriormente van a ver esta grabación en diferido. Bienvenidos a esta conferencia Familia, Empresa y Herencia, con un tema muy especial, cuando el corazón firma sin leer, y vamos a explicar por qué esa frase es tan importante. Vamos a hablar de historias reales que revelan cómo la confianza, el amor y la falta de información pueden poner en riesgo el legado familiar. Vamos a aprender a equilibrar el afecto, los contratos y la visión empresarial. Con ustedes, Ilvar Delgado. Para los que no me conocen, soy el director del canal IP Masterclass. Para los otros que ya me han escuchado desde hace varios años, muchas gracias por la confianza que han depositado en mí. Es un honor conectarme con ustedes, un público de varios países, unidos todos por un momento vital. Están a punto de recibir, administrar o quizás transferir muchos recursos importantes para su familia especialmente y para otras personas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque suena familiar para todos y cotidiano, suele ser la raíz de grandes conflictos financieros y personales: la mezcla entre la familia, la empresa y la herencia. Y esto lo digo porque llevo varios años asesorando personas y familias y he llegado a una conclusión: no hay documento que revele tanto sobre una familia como una escritura pública o un testamento. Es una radiografía del alma familiar, allí donde el corazón y la razón se enfrentan, donde la confianza intenta sustituir los contratos y donde el amor ciego termina dejando heridas legales y familiares muy profundas. Por eso el título lo dice todo: cuando el corazón firma sin leer. Entonces aquí le hago esta pregunta a modo de reflexión. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras familias lo siguiente? No te preocupes, hijo, firma aquí. O no necesitamos abogados, somos familia. O lo que decía pronto le decía el papá o el abuelo: mi palabra vale más que un papel. ¿Han escuchado esas frases? Estas frases, dichas con todo el amor del mundo, son el inicio de muchas tragedias familiares y patrimoniales. Y en esta charla de hoy vamos a buscar precisamente eso: abrir los ojos, sin necesidad de cerrar el corazón. Y vamos a hacerlo teniendo como punto de partida el sueño familiar, el sueño que tienen ustedes todos ahorita en la cabeza. Y vamos a pasar de ese sueño familiar al riesgo patrimonial. Entonces, tengan en cuenta, toda empresa familiar, sin importar si está en Bogotá, disculpa, toda empresa familiar, sin importar si está en Bogotá, si está en Miami, o si está en Madrid, o si está en Lima, nace de un sueño compartido.
un padre o una madre o un abuelo que deciden crear algo que trasciende, algo que les dé un futuro a los suyos como todos ustedes están pensando. Pero en la mayoría de los casos, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte donde ustedes se encuentren, ese sueño nace con una gran omisión. No separamos el amor del negocio. Entonces, comenzamos a mezclar cuentas, decisiones, poderes. Por ejemplo, la caja de la empresa sirve para pagar las vacaciones de la familia, el auto de la compañía lo usa el sobrino, las decisiones de contratación se basan en el apellido y no en el talento de el miembro de la empresa. Y sobre todo, mezclamos las expectativas emocionales, como por ejemplo, pensemos en el hijo mayor que trabajó 20 años al lado de su papá y se siente el heredero natural del liderazgo. ¿Han visto eso? Ahora, pensemos en la pareja, el esposo o la esposa que trabajó décadas sin sueldo, dice por amor al proyecto, y asume que la mitad de todo lo que le pertenece, aunque su nombre no figure en ningún papel, es de ella. O pensemos en el hermano que nunca se involucró en los negocios, pero que ante una crisis económica aparece exigiendo su parte de sus ganancias. ¿Han escuchado estos o han tocado estos temas? Seguro que algunos sí. Varios de estos casos me ha tocado a mí conocer. En esta mezcla de afecto y confianza, donde todo se asume, pero nada se escribe, nacen los mayores riesgos legales y patrimoniales. Y quiero ser muy claro en esto. No es falta de amor familiar, es falta de estructura de los negocios. El amor es el motor, pero la estructura es el volante y los frenos de ese carro. Sin ella, el vehículo, por más potente que sea, está destinado a estrellarse. Entonces, ahí va la primera reflexión, señores. Tener el sueño, pero hay que empezar bien. Y entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ver cuáles son las formas jurídicas que pueden cambiar ese destino. En el mundo empresarial, en todas partes, en varios países, muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de la sociedad por acciones simplificada, sobre todo en Latinoamérica, o la LLC en Estados Unidos, o la sociedad limitada en España o en otros países. Son figuras modernas, son figuras flexibles y, como ya lo hemos explicado, limitan la responsabilidad y son útiles para los emprendedores y para constituir un modelo empresarial. Pero también hay que tener en cuenta que en el ADN de nuestras empresas familiares, sobre todo las fundadas hace muchos años, existen otras estructuras que mal usadas o poco comprendidas han destruido patrimonios enteros. Y les voy a hablar de las sociedades en comandita. Seguramente algunos es la primera vez que escuchan esto. Sociedades en comandita, ya sea en comandita simple o en comandita por acciones. Sé que estos nombres técnicos pueden variar ligeramente de un país a otro, pero el concepto es general. Y seguramente ustedes es la primera vez que lo escuchan. En estas sociedades existen dos tipos de socios. Los comanditarios, que son los capitalistas, son los que aportan el dinero y su responsabilidad se limita únicamente a esos aportes. Por ejemplo, si la empresa debe $1.000.000, por ejemplo, o $1.000.000, digámoslo así, pero yo aporté 10.000, solamente pierdo esos 10.000, que fue lo que yo aporté. Y vienen los socios gestores, que son los administradores. Y aquí es donde está la dificultad o la trampa, porque el gestor responde
en casos de deudas de la empresa con todo su patrimonio personal. Bueno, ampliemos más esto para que les quede claro. Estas sociedades, dirán ustedes, eso no existe. Muchas existen todavía. Sobre todo las que fueron creadas hace décadas, como dije yo. La sociedad en comandita simple, ya dijimos, tiene dos tipos de socios. Gestores, que son los que administran y responden con su patrimonio personal. Y los comanditarios aportan el dinero y su responsabilidad se limita a ese aporte económico. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando un familiar, por confianza o por ignorancia, firma como socio gestor, sin comprender que puede perder su casa, su herencia o su propio sustento si la empresa fracasa o si incurre en deudas. Ahora, existe la otra que es la sociedad en comandita por acciones. Esta es más moderna, pero encierra la misma trampa de la anterior. El gestor tiene responsabilidad ilimitada y responde con su patrimonio personal. Estas fueron utilizadas mucho, estas empresas, para gestión patrimonial. Entonces, cuando los gestores son los padres o los hermanos, los efectos legales se extienden al resto de la familia, o sea, al resto de los socios. El problema aparece cuando un familiar, por confianza, por ignorancia, o como dicen ellos, por hacerle el favor al papá, firma como socio gestor sin comprender las implicaciones. Puede suceder lo siguiente. Imaginemos que la mamá, para ayudar al hijo emprendedor, acepta ser la representante legal de esa empresa o la socia gestora. Ella firma. Ahí en ese momento el corazón está firmando. Años después, la empresa de su hijo fracasa, deja de pagar los impuestos o tiene problemas laborales o deudas. ¿A quién buscan los acreedores? Al socio gestor. O sea, ¿a quién? A la mamá de ese muchacho. Esa madre puede perder su casa, su herencia o su propio sustento por la firma que dio por amor al hijo. Entonces, por eso es que estas empresas familiares, que realmente nacieron así como empresas familiares, estas estructuras de responsabilidad ilimitada, que son comanditarias, son una bomba de tiempo. Y yo personalmente no las recomiendo. Y si las tienen hechas, transfórmelas a sociedad por acciones simplificada. Y deben tener unos contratos muy claros, una asesoría jurídica permanente para que no van a tener dificultades. Entonces, ahí les hablé primero de las sociedades comerciales que existen y que la sugerencia es que se conviertan en una sociedad por acciones simplificada. Para eso, si quieren ampliar el tema, vayan al curso de empresas que dictamos en agosto, donde son 6 clases explicando todo lo relacionado con las empresas. Ahora viene una sociedad, que esta sociedad sí que está ahorita en cabeza de muchas personas con contratiempos. Se llama la sociedad conyugal. O sociedad patrimonial de hecho, o también la sociedad patrimonial empresarial. Son 3 distintas, pero aquí vamos a explicarlas bien. Si lo relacionado con las empresas, que hablé de las en comandita, tenía dificultades, aquí es donde empieza el verdadero nudo de la historia familiar de muchos de ustedes si no se asesoran. Digamos que montan ustedes una sociedad empresarial, papá, mamá, hijos. ¿Qué pasa cuando uno de los socios se casa? Entra un nuevo miembro de la familia. O cuando se separan, al revés, se va. O cuando tienen hijos con la segunda pareja que se pueden casar. ¿Qué pasa ahí? Entonces, una empresa familiar que parecía sólida porque el papá, la mamá y 2 hijos, puede fracturarse de un día para otro. Porque, ¿qué pasa? El enemigo no viene de afuera.
no viene de la competencia de otras empresas, viene de la sala de un juzgado de familia, por lo general, porque allá van a resultar resolviendo los conflictos familiares. ¿Y cuál es el motivo? Les voy a dar el motivo en el caso de la pareja. Los acuerdos prenupciales o las capitulaciones matrimoniales. La falta de esto y la mezcla de bienes personales y familiares y empresariales es lo que lleva a todas estas problemáticas. Entonces, tengan en cuenta algo. En la mayoría de todas las legislaciones de todos los países, no importa el nombre que le den, sociedad conyugal, comunidad de bienes o community property, el principio es el mismo. Lo que se adquiere durante el matrimonio pertenece a ambos, 50 y 50. Si uno de los cónyuges participa en una empresa y no existe separación de bienes, el otro puede reclamar parte de las utilidades, las acciones e incluso parte del negocio, porque es una sociedad conyugal entre dos, una pareja, 50 y 50. Ah, pero es que yo no estoy casado, yo vivo con la pareja. Listo, entonces vienen las uniones maritales de hecho, o lo que llaman las uniones libres. Aquí pasa algo similar. En la mayoría de los países, tras un tiempo de convivencia, que a menudo son 2 años, como en Colombia, 2 años, se forma la sociedad patrimonial de hecho, con los mismos derechos de los bienes o sobre los bienes adquiridos en esa sociedad, como si estuvieran casados. Entonces, primer tip, señores, para esto. Ustedes, si están solteros, tengan en cuenta esto. Y si están casados, igual. O si van a emprender, tengan en cuenta esto. Deben entender que casarse sin acuerdos prenupciales o capitulaciones matrimoniales es casi como asociarse en un negocio sin firmar un contrato. Sé de personas que están en estos trámites para casarse y yo les hago la sugerencia. Hagan capitulaciones matrimoniales. Aquí el amor no exime de responsabilidad patrimonial. Cuando están de novios son amigos excelentes, cuando no tienen patrimonio son excelentes amigos, cuando ya tienen plata empiezan las dificultades. Entonces, en este caso de las sociedades conyugales, las sociedades patrimoniales o las sociedades familiares, existen instrumentos claves para blindar la empresa ante un tipo de riesgo. Y no es por desconfianza, son actos de organización de esa sociedad. Vamos a explicarle 4 de esas formas jurídicas para, como dicen, blindar su empresa o su sociedad. El primero, las capitulaciones o acuerdos prenupciales, o sea, capitulaciones matrimoniales o acuerdos prenupciales. Obviamente se firman antes del matrimonio o antes de la unión marital de hecho. ¿Para qué se hacen? Porque aquí se definen cuáles son los bienes que entran a esa sociedad que van a hacer. ¿Cuáles son los que quedan en cabeza de cada uno? ¿Cuáles son los que van a entrar a la sociedad? ¿Cómo se van a administrar? ¿Cómo se van a distribuir las ganancias o las pérdidas? Eso debe quedar muy claro en ese documento de capitulaciones matrimoniales. En casi todos los países, como en Colombia, es un documento que se redacta muy bien y debe ser elevado a escritura pública en una notaría. No es cualquier papel que ustedes hagan por ahí en la casa. Debe ser mediante escritura pública en una notaría. Y obviamente bien asesorados para que después no van a tener problemas que porque este bien no se entró, que este sí, que este aquel. Se lo digo porque me ha tocado hacer esos asuntos de capitulaciones matrimoniales. Pero resulta que, como le pasó a una persona que me llamó,
Ilvar, es que yo tengo este problema, que es que hoy, ¿qué hago con los bienes? Entonces, yo quiero hacer unas capitulaciones matrimoniales. Yo le dije, perfecto. ¿Usted se va a casar o va a iniciar una relación? No, es que yo ya llevo como un año con la mujer. ¿Cómo así? Entonces ya no puedo hacer capitulaciones matrimoniales o capitulaciones pues en la unión marital de hecho. ¿Por qué? Pues porque esto ya inició, es que eso es antes. ¿Y entonces qué hago? Segundo aspecto, separación de bienes voluntaria. De común acuerdo se puede hacer en una notaría. ¿Y entonces eso qué es? Es una liquidación de la sociedad conyugal, que se llama también separación de bienes, que se hace durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, obviamente que lleva más de 2 años, para disolver esa sociedad conyugal en el caso del matrimonio o esa sociedad patrimonial de hecho. Y entonces, igual que en las capitulaciones, hay que ir a una notaría a hacer el contrato y hacer la separación de bienes en notaría, que es lo mejor, hacerlo de buena manera, o sea, voluntariamente, o sea, de común acuerdo. Y entonces ahí colocan cuáles son los bienes que va a quedar en cabeza de cada uno, para que no vayan a tener problemas después. Eso en cuanto a las sociedades patrimoniales o conyugales. Ahora, si son sociedades familiares donde está el papá, la mamá, los hijos, entonces se hacen protocolos familiares, que voy a emplearlo más adelante con más detalle, pero estos funcionan como un contrato moral y legal entre los miembros de la familia para preservar la estructura y la armonía familiar. O viene otro modelo que se llama el testamento empresarial. Si ustedes tienen una empresa familiar, papá, mamá e hijos, pues ustedes pueden hacer de una vez un testamento entre todos para dejar el legado después de que muera los socios o uno de ellos. Pero recuerden que si se habla de testamento, después hay que hablar de proceso de sucesión ante un juzgado de familia. Y entonces, ¿qué se hace para no hacer la sucesión? Fideicomiso. Ahí viene el fideicomiso. Fideicomiso testamentario, si quiere incluir testamento. O fideicomiso patrimonial, que es el que yo siempre recomiendo para evitar el testamento. ¿Quieren ampliar el tema? Tengo un curso aquí completo, una clase completa, donde se habla del divorcio, completica, donde se habla del divorcio, se amplían los temas unidos. Tengo otra clase completa de testamento, que es el testamento y todas las clases de testamentos que hay, abiertos y cerrados. Tengo otra clase completa de fideicomiso testamentario y fideicomiso patrimonial. Entonces, para cada punto de estos, le tengo una clase completa para que amplíen. O si quieren ya una asesoría personal específica, me dicen. Bueno, entonces ya vamos pasando de la sociedad empresarial, la sociedad familiar, o sea, la sociedad conyugal, y la sociedad de familia, de papá, mamá, hijos. Pero viene ahora otro punto, que este es el que hace que muchos tengan dificultades, que es la herencia. ¿Y qué es la herencia? Pues todos los bienes que están en cabeza de una persona cuando fallece para ser entregada a sus herederos dentro de los protocolos que establezca la ley sucesoral y guardando lo que se llama las legítimas rigurosas, o sea, los herederos forzosos. Y eso también explicamos de que una cosa es en Estados Unidos, en Canadá, o sea, la ley del common law, y otra cosa es lo relacionado con la ley de Occidente, o sea, España y México hacia abajo, que se maneja por la ley civil.
Pero entonces, yo aquí les puedo hablar de herencia tanto como a nivel personal, como herencia de la empresa familiar. Y vamos a hablarlo desde el punto de vista eh, empresarial. Ya lo hemos hablado personal, ahora vamos a hablar empresarial. Tienen su empresa familiar, papá, mamá, hijos. Pero resulta que puede haber un problema cuando los herederos no heredan la visión empresarial. Y esto es uno de los temas más dolorosos que se ven en las empresas familiares. La transmisión generacional. El fundador, que normalmente puede ser el papá o el abuelo, esa fuerza de la naturaleza murió. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los hijos y heredan. Felices porque les tocó ahora sí la herencia. Pero resulta que nadie hereda el liderazgo del papá, ni la disciplina, ni la visión empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que era una empresa se convierte en un campo de batalla. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Herederos que pelean por la marca de la empresa, otros por la oficina principal, otros por el control de las cuentas bancarias. Y los más calladitos dicen, a mí, denme lo que me toca. Vendan rápido eso porque yo lo que necesito es plata. Necesito mi dinero. Y entonces, ¿qué pasa? La empresa se va desangrando, los empleados se dan cuenta de los conflictos familiares y de pronto renuncian y por la pelea los clientes se van. Y al final, ¿qué pasa con la empresa? Quebró. Entonces, resumiendo, todo este problema empresarial, familiar, en el mundo jurídico también se resuelve con unos instrumentos jurídicos que les voy a mencionar, que son muy similares a los personales. Testamentos empresariales. Se pueden reunir los socios y decir, aquí vamos a dejar claramente cuáles son los protocolos empresariales, vamos a dejar el testamento de una vez hecho de la empresa hacia el futuro para que cuando fallezca uno de los socios, pues se transmita los bienes a los herederos. Ese puede ser uno. Pero recuerden, vuelvo y les insisto, que el testamento exige proceso de sucesión. Hay otro que se llaman los protocolos familiares, para que la empresa pueda preservarse e incluso entrar nuevos socios. Entonces, estos protocolos familiares es como la gobernanza de la empresa, la junta directiva, la estructura organizacional, las áreas estratégicas y sobre todo las políticas de funcionamiento de la empresa, de los socios, de la junta directiva y de todos los directivos pues en las diferentes áreas. Porque pueden ser los directivos los mismos socios, puede ser el papá, la mamá, los hijos o los cuñados, los dueños de la empresa. Entonces hay que dejar todo eso muy claro para que los miembros de la sociedad, que son al fin y al cabo los familiares, pues tengan todo muy claro cuáles son los protocolos familiares empresariales. Ya les dije, si no quieren testamento, pues entonces hacemos el fideicomiso. El fideicomiso puede ser testamentario o el fideicomiso de gestión patrimonial. Ya eso lo hemos explicado. Pero también se habla de algo que llaman los pactos de socios, con cláusulas de continuidad. Entonces, yo pacto como socio con los demás socios, cuando entro, cuando salgo, qué pasa si yo me muero, qué pasa si me caso, qué pasa si tengo hijos, qué pasa si me separo, qué sucede si fallezco. Todo eso hay que dejarlo clarísimo. ¿Cómo hacemos para inyección de capital? Todo claro dentro de los socios, que son los familiares, y sobre todo con cláusulas de continuidad de la empresa, que si yo me retiro, la empresa sigue con el heredero que me reemplace a mí hacia adelante, porque lo importante es que la empresa continúe.
Entonces aquí lo importante no son estos documentos que le estoy diciendo. Lo esencial es que la familia entienda que la herencia no son solamente los bienes materiales, sino también importantísimo que ustedes tengan como norte desde que creen la empresa hasta su legado, los valores, las reglas, la visión empresarial y ese propósito. Por eso, quien no educa a sus herederos en liderazgo, en responsabilidad y en respeto, está preparando una guerra con el apellido de la familia. Entonces aquí, señores, les voy a decir algo. Los que están pensando, sobre todo las abuelitas, digo así con todo el cariño del mundo, ay, es que yo le voy a dar una casa a mi nieto, le voy a dar un carro a mi nieto, le voy a dar plata para la empresa de mi nieto, y pensando en el nieto. ¿Y por qué no piensa en usted también, señora? ¿Y por qué no piensa también en la mamá del nieto? O sea, en la hija suya o en el hijo suyo. ¿Y por qué no piensa en el yerno suyo o en la nuera suya? Porque eso también hacen parte de la familia. Entonces, ¿por qué no hacer una empresa familiar para que todos se beneficien? No es solamente el nieto. ¿Y qué tal que el nieto no tenga el liderazgo que usted quiere? ¿Qué tal que el nieto le resulte irresponsable, que le resulte respetuoso? Termina usted peleando o montando una pelea, una guerra familiar. Por eso, señores, les explico esto. Tengan, no es aquí de afán regalar a diestra y siniestra, sino hacer pactos de socios de familia, organizar las cosas bien, para que tengan ustedes un legado que perdure, porque le regalan todo a los nietos y se murió usted y los nietos a derrochar y se acabó la empresa. Entonces, tengan en cuenta también este aspecto de las empresas, familiares sobre todo, que aquí hay una responsabilidad solidaria, incluso penal, cuando un familiar compromete a todos los demás familiares si no hacen las cosas bien. Y aquí pasa algo, y es que por no asesorarse, se pueden ver abocados a lo que se llamaría, entre comillas, la contaminación legal, o sea, hacer las cosas sin asesoría. Por ejemplo, puede pasar, y ha pasado, que uno de los socios, por ejemplo, el hermano, que es el gerente, por confianza, o por un error, o por no tener educación financiera, firma un contrato fraudulento o mal hecho. O decide que es muy complicado pagar todos los impuestos, evade el fisco, o por no pagar asesores, pues dice, no, yo me las sé todas, o no necesito asesores, o eso es muy caro. Y resulta que cometen delitos o infracciones a la gestión empresarial. ¿Y entonces qué pasa? En esas sociedades mal estructuradas, donde no hay contratos, donde todos son familia, donde no hay controles internos, donde no hay asesorías, esa acción puede salpicar a todos los demás socios familiares y hay dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos países, incluyendo Colombia, en muchos países, la ley prevé la responsabilidad solidaria, incluso penal, cuando los socios no controlan o permiten actos ilícitos. Y en Colombia les voy a decir algo. El delito se llama administración desleal. Y lo digo porque en este momento estoy haciendo una asesoría de un problema entre familiares, precisamente por exactamente esto, de uno de los familiares gestionar mal la herencia que le dejó el papá y sobre todo la participación accionaria de los socios familiares. Es un ejemplo, ahí está, responsabilidad penal, administración desleal, que es un delito. ¿Y esto qué puede pasar? Embargos a las cuentas personales de toda la familia, procesos judiciales conjuntos, inhabilidades para ejercer cargos empresariales en el futuro dentro de la misma sociedad, o denuncias entre los mismos socios siendo familiares. Y lo más grave, fracturas familiares, que ya no quieren ver el hermano, el tío, el primo, o entre los mismos hermanos peleando. Por eso, señores, el gobierno corporativo no es una formalidad para las grandes multinacionales, es para las empresas y en pequeño mejor porque ustedes organizan todo desde lo pequeño hasta lo grande. Esto no es una burocracia, es una muralla jurídica y reputacional, es tener las reglas claras
tener unas juntas directivas bien organizadas. Aunque sean familiares, también tienen que tener el gobierno corporativo. Tienen que tener auditorías, tienen que tener controles. Eso es proteger a la familia de sí mismos. Que no resulte después un hermano denunciando al otro o a los otros por un proceso civil que se llama rendición de cuentas, que me ha tocado ya 2 o 3 así, denunciando el uno al otro por rendición de cuentas, por ser miembros de la familia, y siendo un hermano contra el otro. Entonces, señores, esto es real lo que le estamos diciendo acá. ¿Por falta de qué? De asesoría, de no organizar los protocolos familiares, del gobierno corporativo, y cuando no tenían nada, era la mejor familia, la más unida. Y cuando hay plata, terminan las peleas. Y entonces, ¿cuál es la parte invisible de todo esto que estamos hablando? Cuando se mezclan las emociones, el poder y la comunicación. Entonces, por eso viene esta parte. Hasta aquí les hemos hablado de leyes, les hemos mencionado algunos contratos, algunas estructuras, les hemos dado algunas ideas de cómo gestionar esto, pero seamos honestos, la mayoría de los conflictos no nacen en el Código Civil. ¿Sabe dónde nacen? En la mesa del comedor el domingo, cuando se reunieron a crear la empresa. Y vuelven otra vez a tener dificultades en la misma seno de la familia cuando van a pedir las cuentas. Entonces, cuando van a empezar, hay una dificultad, por ejemplo, que estas situaciones nacen del papá o del padre que no sabe delegar y sigue tratando a su hijo, que es el gerente de la empresa, que tiene 50 años como si tuviera 15. No, es que yo soy su papá, mijito, y aquí el que manda soy yo. O nacen del hijo que quiere modernizar la empresa porque estudió y quiere innovar y se topa con el ego del fundador, o sea, el papá, y le dice, vea, mijo, así lo hemos hecho por 40 años y nos ha dado resultado, así es que no traiga cosas raras. O nace el hermano que siente que trabaja 12 horas al día, mientras la hermana que vive en otro país recibe exactamente los mismos dividendos de la empresa. O nace de la nueva pareja de alguien que se casó, uno de los socios, que entra a la familia y ahí mismo viene la desconfianza de todos los demás y la lucha por el poder. Casos reales. ¿Algunos de estos les ha tocado a ustedes? Seguramente que sí. Detrás de cada caso legal hay un patrón emocional. La falta de comunicación, la falta de control y la ausencia de límites entre los familiares. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas familiares, que son las que ustedes seguramente van a crear, para que sean exitosas y trasciendan generaciones, deben tener una fórmula sencilla pero poderosa. 3 elementos fundamentales. Las reglas claras. Ya vimos todo el gobierno corporativo, los protocolos familiares, todo. Los roles definidos. Eso sí que es importante en las empresas familiares. Roles definidos y que se cumplan. Aquí no es que yo soy el hijo del dueño, sino el gerente de finanzas o el jefe de personal. Y entonces no abusar por ser el hijo del dueño, sino cumplir el cargo, o perdón, la responsabilidad y las funciones del cargo que le corresponda. Conocí un caso donde era una empresa familiar y muchos de los directivos eran sobrinos o incluso hermanos del gerente. Y la mayoría del resto de los empleados sabía. Y entonces, claro, criticaban porque este señor familiar del gerente no cumplía bien las órdenes, era a veces abusivo o llegaba tarde. Ah, es que como yo soy el hermano del dueño. No, no se trata de eso. Es que si usted está en un cargo, de cumplir el cargo. Y si el otro, por más hermano que sea, o por un pariente que sea, exigirle las responsabilidades que corresponden. Y
Otra cosa fundamental son los consejos familiares. Acudan a mediadores externos para que los asesoren, porque entre los familiares viene la desconfianza de la problemática, entonces contraten asesores para que saquen adelante sus empresas. Porque cuando el amor se mezcla con el poder, entonces usted necesita algo como por ejemplo el coaching familiar o una terapia de pareja o un trabajo de liderazgo empresarial o familiar para que esas herramientas les ayuden a ustedes a solucionar los problemas. Hay que ayudar a conversar sin destruir, a negociar sin herir y a tomar decisiones sin perder la armonía familiar. Entonces, le voy a dar otras ideas más que complementan todo lo que he hablado anteriormente. Unos contratos complementarios que pueden salvar estas relaciones problemáticas. Por eso les dije que aquí les voy a dar unas herramientas prácticas. Las vamos a mencionar, obviamente, aquí no se desarrollan todas, pero ya se han mencionado, pero aquí las concretamos con ejemplos precisos para evitar tragedias familiares como las que les he comentado. Lo primero, ya lo he mencionado, pero vamos a ampliar un poquito más. El contrato de la sociedad o los estatutos de la sociedad. Estos estatutos deben estar bien hechos. No es cortar y pegar porque cada familia es distinta. Debe ser un traje a la medida, con cláusulas que limiten las responsabilidades, que regulen la venta de las acciones, la salida de los socios, el ingreso de nuevos socios. ¿Qué pasa si un socio se divorcia, si un socio fallece? ¿Cuál es la responsabilidad de la junta directiva, de la asamblea de socios? Etcétera. Eso es un contrato bien hecho, pero de acuerdo a los principios, a los valores, a la ética de la familia. El segundo, que no les había mencionado antes, pero es nuevo para muchos de ustedes en cuanto a que yo lo haya mencionado, pero esto es viejo de usarse. El contrato de usufructo, que es muy útil. ¿Qué es esto? Que permite a los padres ceder el uso o las ganancias, o sea, los frutos de un bien a sus hijos, pero sin perder la propiedad, que es lo que se llama la nuda propiedad, jurídicamente hablando, sin perder la propiedad. Es una forma de planear la sucesión en vida, pero manteniendo el control. Yo le puedo dar una casa en usufructo al hijo para que viva ahí, pero yo sigo siendo jurídicamente el propietario. El otro hace uso de la casa a través del contrato que llama usufructo. O sea, para que use los frutos. Ese contrato es muy importante, pero también hay que hacerlo en una notaría y bien hecho. Existe otro que se llama el pacto de socios o protocolos familiares, que es el instrumento fundamental para una empresa familiar, que es lo que se llama como la constitución de la empresa familiar. Entonces, aquí es donde debe usted tener todo clarísimo. ¿Quiénes son los miembros de la empresa familiar? ¿Cómo usted contrata a los mismos familiares como empleados, siendo socios? O si no son socios, que llegue el cuñado o que llegue el sobrino o el primo, que no son directamente herederos, pero se pueden contratar. ¿Cómo contratar al familiar? ¿Qué sueldo le van a poner a cada uno? El salario que corresponde a cada uno. No es que como yo soy familiar, entonces yo no tengo que ganar nada. No, cumpla una labor, un cargo, una función, y por eso se le pagan. ¿Puede el yerno o la nuera trabajar en la empresa? O sea, los que se casan. Hay que dejar eso. ¿Qué pasa si un hijo no quiere trabajar en el negocio, pero quiere la rentabilidad como socio? O como pasa con muchas empresas familiares, en que está el papá y la mamá y los hijos trabajando. Los ve uno desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, como me ha tocado con algunos casos.
en esos, sobre todo los negocios. Abren los negocios a las 6 de la mañana, los cierran a las 10 de la noche. Y trabaja el papá, viene la mamá y trabaja otro rato, viene el hijo y trabaja otro rato, y casi todos permanecen en el día. Y al final, alguna vez le preguntaba a uno, oiga, y dígame una cosa, ¿y usted cuánto salario gana aquí? ¿Yo? No, yo no gano salario. ¿Por qué? No, es que yo soy el marido del dueño. Mi esposo es el que maneja eso. ¿Cómo así? ¿Y usted no tiene salario? Trabaja todos los días 12 horas y no tiene salario. No, no, es que él dice que yo no necesito salario porque es que yo soy la esposa de él. Ah, eso no es así. Porque entonces, si la señora se enferma, tienen que contratar a un empleado, ya se le tienen que pagar el salario. Haga de cuenta que usted es un empleado externo. Eso lo tienen que tener dentro del presupuesto de la empresa y dentro de los ingresos y gastos. Por eso todo eso debe quedar muy claro. Hay otro cuarto aspecto que se llama el acuerdo de confidencialidad. Ustedes que yo no que era solamente para estos proyectos que estamos. No, es que el acuerdo de confidencialidad es un tema viejo también. Eso no fue creado para estos proyectos. Y se utiliza mucho a nivel empresarial. Y es importantísimo cuando los hijos o los familiares manejan información sensible. Por ejemplo, las fórmulas de ciertos platos o de ciertas manjares o de ciertas comestibles. Son fundamentales las fórmulas. La fórmula vale más que el mismo negocio. Entonces, información sensible, los secretos del negocio, los clientes, los poderes, todo eso es información sensible. Eso debe quedar dentro del negocio. Por eso hay que hacer un acuerdo de confidencialidad entre los miembros del grupo familiar empresarial. Cada uno de estos documentos puede representar la diferencia entre una empresa sólida y un pleito después entre los mismos familiares. Entonces, todo eso dirán ustedes, pero eso es pura teoría. Pues vamos a mostrarle casos reales para que vean ustedes que es que esto no es un invento. Yo les he dado ya varios, pero dicen, sin embargo, no, es que vamos a darle todavía más para que vean ustedes la importancia de esto que estamos hablando. Les voy a hablar de ese caso real de nosotros, el equipo de AIP. Un caso de una desorigen. Una familia crea una empresa agrícola en una vereda. Los padres la registran a nombre de ambos, o sea, 50 y 50. Obviamente no hicieron nunca separación de bienes, ni tampoco hicieron capitulaciones matrimoniales. Ellos dijeron que para qué. Resulta que con el tiempo los hijos entraron al negocio porque ya crecieron, entonces ya se volvieron miembros del negocio. Uno de ellos, que fue nombrado el gerente, se casó, obviamente. Y este tampoco hizo capitulaciones matrimoniales. Porque dice, no, aquí como mi papá no lo hizo y mi papá me dijo que eso no era necesario, pues yo tampoco lo hago. Y además, ¿qué vamos a pelear si todos somos familiares? Resulta que el muchacho, por razones personales, se separó, se fue de la señora. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, esa señora pide la mitad de las acciones de la empresa que tenía el hijo. Y el juez la respalda y le dice, claro, es que usted tenía una sociedad conyugal, nunca hicieron divorcio, nunca hicieron capitulaciones, usted tiene derecho a la mitad. Y resulta que la señora ya no estaba, o sea que resultó un socio externo. O sea, y resulta que por eso ya hay problemas familiares. Resulta que el hijo menor dice, no, pues con este problema, yo mejor pido que me retiren de la empresa, pero como se van a demorar en pagarme, yo me cobro por ahí derecho y voy sacando plata para un abogado que me defienda. Y de toda esa problemática el papá se murió y no hizo testamento. ¿Cuál fue el resultado de eso? 4 herederos, los hijos y la mamá. Los dos cónyuges, el dueño, o sea, la esposa del dueño y la esposa del hijo. La sucesión porque nunca hicieron testamento. ¿Y qué pasó con la empresa? Que era una empresa próspera agrícola, ¿qué pasó? Terminó paralizada y en la quiebra.
¿Cuál es la enseñanza, señores? El amor confía, pero la sabiduría prevé. Las empresas familiares no se destruyen por falta de amor, se destruyen por falta de acuerdos escritos. Ahora, ¿quieren más ejemplos? Les voy a dar por último más ejemplos. Y ejemplos externos de otros países reales que han sido conocidos a nivel mundial o a nivel por lo menos sectorial en los países. Empezamos por Estados Unidos. Hay un caso famoso, la familia Pritzker, dueño de la cadena de hoteles Hyatt Hoteles. ¿Cuál fue el conflicto? Tras la muerte del patriarca, o sea, del dueño, los dos jóvenes herederos, Lise y Mateo Pritzker, demandaron al papá y a los primos, alegando que habían saqueado sus fondos fiduciarios, transfiriendo miles de millones de dólares a otras ramas de la familia que no estaban dentro de la sociedad inicialmente. Entonces, este tema es una falla en la herencia empresarial y en la confianza sin leer cuando el papá hizo el negocio. La complejidad de todos estos fideicomisos y la falta de transparencia entre las generaciones llevaron a una batalla legal entre estos familiares que fracturó a una de las familias más ricas que había en Estados Unidos. Otro caso de Estados Unidos, los hermanos Koch, Koch Industries, el conflicto, una de las disputas familiares más largas de la historia empresarial. Bill Koch demandó a sus hermanos Charles y David después de que le compraron junto a otro hermano por $1.000 millones las partes de él en el año 83. Bill alegó que le habían estafado porque habían valorado la empresa bajito para poderla vender a su parte y no le correspondió lo que era. El litigio duró casi 20 años. ¿Y cuál es la lesión? Emociones, poder y comunicación, la lucha por el poder, la lucha por el control y la valoración justa, donde la falta de acuerdos claros sobre la salida de los socios, nuevo pacto de socios, costó fortuna en abogados y en problemas familiares. Otro ejemplo, aquí cerquita, en Ecuador. Famosísima esta familia, por cierto, por razones de quien ostenta el primer cargo de la nación, la familia Noboa. El conflicto tras la muerte del patriarca Luis Noboa Naranjo se desató una guerra legal de proporciones épicas por la herencia entre sus hijos, incluido el que fue candidato presidencial Álvaro Noboa, papá del de actual, y la viuda. La disputa involucró holdings en paraísos fiscales, testamentos contradictorios y batallas por el control de las empresas. ¿Cuál es el tema? La herencia empresarial, cuando los herederos no heredan la visión empresarial. Entonces, es el ejemplo perfecto de cómo la falta del testamento empresarial, claro, y un plan de sucesión paralizó ese imperio bananero. Colombia, les traigo un caso que seguramente para algunos les será extraño, pero tiene que ver con una de las grandes empresas colombianas, los hermanos Guerrero, fundadores de Servientrega. ¿Cuál es el conflicto? El litigio familiar de los dueños de Servientrega se originó entre los hermanos Luz Mari y Jesús Guerrero, que fueron los cofundadores de la empresa, quienes se enfrentaron en disputas legales relacionadas con la participación accionaria y las utilidades de las compañías. La controversia, que se remota a más o menos unos 15 años, involucró acusaciones de incumplimiento de un acuerdo secreto, suspensión de derechos societarios y reclamos de compensación económica, aunque ambos han estado involucrados en otros procesos legales y todavía están en eso. ¿Cuál es el tema principal? Cuando el corazón firma sin leer, cuando crearon la empresa hace varios años, no pensaron en esto. Y luego la disputa entre los fundadores, que mezclaron la confianza familiar con la propiedad de las acciones, demostraron la necesidad de un contrato de sociedad bien hecho desde el principio. Otro ejemplo,
En México, la familia Fernández, dueña de una de las grandes grupos empresariales, el grupo modelo que tiene la marca de cerveza Corona. El conflicto, aunque fue una venta exitosa a una empresa africana, la transacción generó fisuras. ¿Por qué? Porque una parte de la familia descendiente de Pablo Díaz se sintió traicionada y excluida de las negociaciones finales, argumentando que la venta se hizo sin el consenso de todas las ramas familiares, perdiendo el legado familiar. ¿Cuál es el tema? Que no hubo protocolos familiares. La falta del protocolo claro sobre cómo y cuándo se podían vender las acciones y cuándo se podían vender algunas empresas del grupo generó resentimiento y la pérdida del control generacional, porque al venderlo pues ya era de otros. Y por último, que es el caso típico mundial. En Italia, la familia Gucci, la marca de lujo Gucci. ¿Cuál fue el conflicto? Es la historia de la tragedia familiar por excelencia. Décadas de luchas de poder, evasión fiscal, traiciones entre los hermanos Aldo y Rodolfo y los primos Mauricio y Paolo. La falta de una estructura llevó a que Mauricio Gucci fuera asesinado en un crimen organizado por su ex esposa Patricia Reggiani. ¿Cuál es el mensaje? La sociedad conyugal, las emociones y el poder. Es el ejemplo más extremo de cómo la mezcla de ego, la falta de roles claros, las disputas matrimoniales y la ausencia de un gobierno corporativo pueden destruir no solo la empresa, sino a la familia entera. Estos son apenas casos, así que les traje como para la muestra un botón, como decimos nosotros. Pero eso hay muchos. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Hoy más que nunca ustedes que están recibiendo recursos, que están construyendo sus legados o que están planeando sus herencias y sus empresas familiares, deben de entender que el afecto no reemplaza al derecho. El amor crea las empresas, pero la estructura jurídica y administrativa las mantiene vivas. Firmar sin leer, confiar sin preguntar, heredar sin planear y hacer las cosas sin asesoría son errores que no solo cuestan dinero, cuestan relaciones, cuestan generaciones y cuestan legados. Entonces, ¿a qué los invito? A construir un patrimonio familiar que perdure con base en lo siguiente: la claridad jurídica, o sea, las reglas de las empresas; la madurez emocional, o sea, la comunicación clara y sincera entre los miembros; y la visión de continuidad, que el propósito del fundador perdure de generación en generación. Y eso exactamente, señores, esta claridad jurídica, esta madurez emocional y esta visión de continuidad es lo que buscamos nosotros con esta conferencia y con estos cursos para ustedes. Que el conocimiento y la asesoría transformen la confianza ciega en la estructura inteligente y que el amor familiar se exprese también en contratos claros y justos. Recordemos algo: una empresa familiar no se hereda, se construye todos los días. Y quien aprende a equilibrar el afecto con los acuerdos, con los protocolos, puede dejar a sus hijos no solamente bienes, sino serenidad y paz. Muchas gracias por escucharme en esta reflexión final basada en todo un tema jurídico. Ahora sí les doy la palabra para que el que quiera intervenir, preguntar o hacer algún comentario, bien pueda. Muy buenas noches. Estamos atentos a sus aportes. ¿Alguien que quiera levantar la mano?
¿Alguna pregunta? ¿O ya tenían todo claro? ¿O no se atreven a comentar de que les ha pasado algo a alguno de ustedes o algún conocido de ustedes? ¿Algún aporte? El señor Marco Herrera. Doc- Doctor Isbar, tengo 3 hijos. Ah, después de que el primero, el segundo y el tercero hereden la empresa, estaba pensando cuál sería la regla para que quién sigue después para heredar la responsabilidad. Espero haberme explicado. ¿Será el hijo del primero, el hijo del segundo? No sé, me quedó ahí complejo. Gracias. Micrófono. Marco, ¿en qué parte se encuentra usted? ¿En qué país? Marco. Ecuador. Muy bien. La parte testamentaria, la parte herencial en Ecuador y en Colombia y en todos estos países de México hasta Argentina y España es exactamente la misma. Incluso por eso vimos la clase de testamentos. Pero le voy a responder. No es que los hijos hereden por edades, es que el que nació primero hereda bien, luego el segundo hereda otra parte y luego el tercero hereda otra parte. No, no, no. Los hijos todos heredan igual. Doc, se le fue la señal. Le repito, cuando usted fallezca, si tiene 3 hijos, no importa las edades de los hijos, no importa que el uno sea menor de edad, de acuerdo pues a las leyes de su país. O sea que digamos que el uno tiene 20, el otro tiene 19 y el otro tiene 10. Se murió. Todos los 3 heredan igual. No es que porque el uno es mayor, hereda primero, luego el otro y luego el otro. No, todos heredan igual. Si usted tiene bienes y quiere evitar la sucesión, o sea, el proceso sucesorio, pues no haga testamento, ni tampoco deje ahí a la deriva. Haga un fideicomiso patrimonial que de una vez en vida le entrega a los hijos los bienes para que los disfruten y se traspasen a ellos la titularidad de los bienes cuando usted fallezca sin necesidad de hacer proceso de sucesión. Ahorra tiempo, ahorra plata y hay tranquilidad y evita hasta conflictos familiares. ¿Le quedó claro, Marco? Sí, esa parte estoy comprendido. Lo que pasa es que yo estaba pensando en un patrimonio familiar indefinido, es decir, que si usted tiene, digamos, 5 millones, siempre en bienes, en inversiones, en lo que sea, alguien administre después de que uno se vaya. Por Más eso allá, es lo que acabo de decir. Lo que le acabo de decir ahorita a usted, que en vida, usted ahorita en vida, puede hacer un fideicomiso patrimonial donde usted coloca los 5 millones de dólares, los 10, los 15, los 20, los bienes que usted quiera, los distribuye entre los hijos y de una vez les dice qué es lo que le corresponde a cada uno, pero no es que le entregue la plata a ellos, porque un fideicomiso exige
tres partes. El fideicomitente, que es usted el que entrega la plata, el fideicomisario, que es el que la va a administrar, y el beneficiario, que son los hijos, con unas reglas claras. Cuando usted fallezca, pues todo está establecido dentro del contrato, qué le corresponde a cada hijo, incluso qué le corresponde al nieto suyo, o sea, al hijo de los hijos, y luego qué le correspondería al bisnieto. Todo eso lo puede hacer usted desde ahora. A eso me refería. Entonces, yo pensaba lo siguiente. El primero que va a administrar esos recursos es el hijo 1. Luego, si él fallece, el hijo 2. Y luego, el hijo 3. No, así no es. ¿No es? ¿Y a cómo Así es? no es. No, es que así no es. Es que no es, por eso le estoy diciendo, es que no es por edades, ni por el primero que llegó, ni el segundo que llegó, ni el tercero que llegó. Así no se pueden hacer los fideicomisos, porque así no se hacen. Ni siquiera los hijos son los que administran. Entre otras cosas, los fideicomisos no lo administran los hijos. Vuelve, le dejo claro. Por eso, señores, hay que asesorarse muy bien, pero se lo voy a explicar de manera elemental. Marco es el que tiene la plata, es el fideicomitente. Consigue alguien distinto de sus hijos, puede ser un banco o puede ser una institución financiera del Ecuador que le administre esa plata, $5 millones, para beneficio de sus 3 hijos. Entrega el dinero al administrador y se constituye un patrimonio autónomo para que los hijos sean los beneficiarios en vida de ese patrimonio, para la educación, para la vivienda, para el sostenimiento, para los gastos de paseos, etcétera. Todo lo coloca usted en el contrato. Y de una vez en el contrato coloca qué beneficio va a tener la esposa o el esposo de los hijos. Y de una vez va a colocar cómo van a hacer la entrega de los bienes a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Y de una vez en ese mismo contrato dice cómo va a ser la estructura de entrega de recursos a los bisnietos suyos. O sea que usted puede una vez aquí planear un fideicomiso a 20 años. Perfectamente lo puede hacer, pero no le entrega la administración a ninguno de los hijos, sino a una entidad fiduciaria que lo administre. ¿Y cómo lo administra? Como usted haya colocado dentro del contrato. ¿Qué pasa cuando usted se muera? Pues ahí están las reglas en el contrato de fideicomiso. Pasará a los hijos. Y estos ya tendrán que tener claro, cumpliendo todo lo que está en el contrato, de qué le pasan a los nietos suyos y luego qué le pasan a los bisnietos. Pero todo eso hay que dejarlo claro dentro del contrato. Correcto. Entonces eso significa que si uno puede decir que si uno ya no está o fallece, se haga cargo de administrar en las mismas líneas de las que usted está mencionando. Por eso le digo que hay que dejarlo claro desde ahora, pero no es el hijo el que va a administrar la plata, es una entidad aparte, distinta, que se Pero llama... alguien tendrá que tomar la decisión de algo, ¿no es cierto? ¿Cómo que alguien? El fideicomisario, precisamente. ¿Y con base en qué? En lo que usted dejó escrito, no en lo que él quiera, es lo que usted dejó escrito. Ok, ya comprendo. Por eso, señores, asesórense bien en los contratos. Esto no es cortar y pegar. No, es que regáleme una minuta de un contrato. Yo no regalo minutas, porque es que la minuta es hecha de acuerdo a lo que usted necesita, como dicen los astres, un traje a la medida. Porque es que cada caso es distinto. Vea, el señor Marco nos está contando un caso. Puede ser el especial de él. El de Luis puede ser otro. El de Carlos puede ser otro. Muy agradecido, doctor Ibar. Y aunque no he podido aportar nada a su grupo, pero le escucho siempre. Eso hace ya parte del aporte, estar aquí asistiendo y haciendo preguntas para beneficio suyo y de los demás. Ese es un gran aporte también. Gracias, me siento muy agradecido. Un abrazo. Gracias, Marco. Le había dado turno a otra persona y no la encuentro. ¿Alguien que quiera hacer pregunta? Entonces, les hago esta explicación. En este canal, ustedes van a encontrar, los que quieran, diferentes cursos. Hay un curso de fiducias y fideicomisos. Hay un curso de empresas.
hay un curso de proyectos, hay un curso de ONGs, hay unas conferencias del testamento, hay unas conferencias sobre divorcio, hay una conferencia sobre contratos comerciales, hay otras conferencias sobre la confianza como elemento fundamental del fideicomiso, hay otra conferencia sobre el fideicomiso testamentario y el fideicomiso de gestión patrimonial. Mejor dicho, de cada tema, lo que hablé hoy, encuentran cursos y conferencias para que amplíen todo lo que hemos hablado acá. Y si aún así no entienden todo lo que se les está explicando, tenemos la asesoría ya individual, personalizada, nos dicen, nos escriben y les hacemos la asesoría el tiempo que quieran, en el lugar que quieran. Eso sí, tienen que pedir cita previa y ya las condiciones están ahí en el mismo canal indicando cómo se hacen las citas para las asesorías. Y hay asesorías en diferentes áreas, que ahí están todas las áreas en las cuales se brindan las asesorías. O sea, aquí tenemos todo lo que usted necesita, porque estamos pensando en ustedes, porque sabemos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus necesidades. La señora Mari. Gracias, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Ilbar? Estefanía, ¿cómo le va? Bien, Buenas noches. gracias. ¿Puede subir un poquito o acercarse a su micrófono que se está escuchando muy bajito? Gracias, sí. La pregunta es, cuando me casé ya tenía 2 hijos. Mi esposo no tiene hijos biológicos, son los míos. Nosotros somos casados. Él tiene participaciones en unos proyectos y yo también. El momento en que si yo fallezco, las participaciones de él, lo que le llegue a él, mis hijos tendrán derecho a ese dinero, a ese recurso. Si es por herencia, no, porque no son hijos de él. Usted acaba de decir que no son hijos de él. Pero por el hecho de estar en matrimonio y estar con nosotros. No, pero es que los hijos no se heredan. Yo no puedo casarme y decir yo traigo 2 hijos y son inmediatamente entran a ser herederos del otro. No, eso no es así. ¿Y si se hace fideicomiso, sí se puede? No, es otra cosa muy distinta. El señor puede hacer un fideicomiso y entregarle los bienes a los muchachos que no son sus hijos, sino que están ahí compartiendo ya como parte de la familia. Claro que sí. Incluso, le digo algo más. Si él no quiere hacer fideicomiso, puede hacer un testamento. El testamento tiene una porción que se llama porción de libre disposición, que él entrega la plata al que quiera. Dice, ay, como estos muchachos también hacen parte de mi familia, a los 2 hijos míos, si tiene hijos, perfecto. Y si no tiene hijos, dice, yo entrego la mitad de mi herencia a estos 2 muchachos que son como mis hijos. No son hijos de sangre, pero los puedo beneficiar a través de un testamento, pero un testamento bien hecho. O si no quiere testamento, sino de una vez hacerlo, hace un fideicomiso no patrimonial, no heredero porque no son hijos, pero un fideicomiso cualquiera, un fideicomiso de gestión patrimonial que no necesariamente es para los herederos, pero él puede entregarle parte de sus bienes, no de su herencia, de sus bienes al otro en vida. Todo eso se puede hacer. Gracias. Otra pregunta, doctor, es que quisiera apoyar a mi hermano, pero mi hermano nunca ha sido de línea que se ajuste. Ejemplo, yo hago lo que quiera y a mí no me pongan límites. Si se le ayudó una vez con un carro, no fue juicioso con el carro, nunca dio producción del carro, siempre se le había Mejor dicho, un mal administrador. Mal administrador, pero ¿cómo hace uno para decirle, no quiero darle el pez, sino enseñarle a pescar cuando no es buen administrador? Muy sencillo, sea claro. ¿Usted quiere cambiar su vida? Sí, póngase las pilas a cambiar su vida. No la quiero cambiar, entonces siga así. Ya, así de sencillo hay que ser. Es que a la gente no se le puede regalar las cosas cuando las está rechazando. Sí, entonces, el primero que cambia es uno. Y me dice, ¿qué respuesta tan drástica? No, es que el único que decide cambiar es uno, no el otro. Y usted no puede pensar en el otro.
Usted no puede acabar la indigencia de la gente regalándole plata. No, venga, usted quiere cambiar su vida, yo le proporciono todas las formas de ayudarle económicamente, pues espiritualmente, familiarmente, lo que sea. Pero usted es el que decide cambiar. No quiero cambiar, quiero quedarme aquí, sentado pues aquí en mi mala administración de mi vida o aquí sentado en la indigencia. Pues quédese ahí entonces. Así de claro es. Hay gente que se amaña con eso. Hay gente que no es que, pobrecito, no. Dale, venga, yo lo pongo a estudiar. ¿Quiere estudiar? No. Lo pongo a trabajar. ¿Quiere trabajar? No. ¿Y entonces qué quiere? No hacer nada. Pues entonces sigan no haciendo nada. Así hay que ser las cosas claras. Gracias, doctor, muy amable. Dios les bendiga. Bueno, la última pregunta para irnos, si hay alguien. Hubo dos personas que acabo de activar el micrófono. ¿Cómo se llaman? No sé. Es que se pierden en... Ya, Orlando de Jesús Ríos o María Abella. Bueno, Orlando o María. Si no quieren hablar, doctor, le preguntaría, ¿qué plataformas, por lo menos en Internet, puede usted recomendar para buscar bienes y que no estén ligados a lo que sabemos, terrorismo, ¿Cómo lavado, así? ¿Plataformas para qué? para buscar bienes, por ejemplo? Pero para buscar bienes, ¿qué clase de bienes? Casa, carro, fincas, ¿qué clase de bienes? Inmuebles, básicamente. Bueno, inmuebles, ¿qué clase de inmuebles? Una finca. Casas, fincas, lotes. Una finca. O sea, es que cuando uno habla de inmuebles es muy variado los inmuebles. Para comprar, pues no sé, en Ecuador pueden haber plataformas de ventas de inmuebles como aquí en Colombia, oficinas de finca raíz donde usted puede comprar, así como ir a, a una inmobiliaria física o virtual, es decir, yo quiero comprar una casa, una finca, un condominio en Quito, en Guayaquil o en cualquier otra ciudad, seguramente deben haber muchas. Seguramente deben haber muchas. No le puedo decir en este momento cuáles habrá ni cuáles habrá. Le cuento que un día pensé que lo mejor compra con estos recursos era comprarle a hipotecas del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es el Banco del Estado. Entonces yo suponía que ellos ya habían hecho todas las averiguaciones supuestas sobre los bienes y, y entonces me parecía que era una buena oportunidad de hacer eso. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parecía o le parece? No, a mí me parece bien. Le No, pregunto a porque usted. usted me dice que le parecería como si ya dice que no. No. Yo dije que a mí me parece muy bien y le pregunto, ¿qué le parece a usted? No, es que no es la única forma de comprar bienes. Yo le veo que usted tiene es un miedo que tienen muchas personas de no comprar bienes, que porque todos los bienes en la calle son mal habidos. No, tampoco es así. No. No, hay que quitar el miedo. Hay que quitar el miedo. Y el miedo en Ecuador en este momento pasa lo que pasó en Colombia en algunas partes, sobre todo en Antioquia, que están muchos negocios oscuros allá en el Ecuador y usted sabe a qué me refiero. Eso es verdad. Pero no todos los bienes del Ecuador están manchados de eso. Entonces, por eso usted tiene que saber. Se le fue la señal. Sí. Le invito a que vea una de las conferencias que yo di aquí, cómo comprar una casa en cualquier lugar. Y mencioné
por el procedimiento para comprar la casa en el Ecuador. Una casa o una finca es lo mismo. Ahí hay una conferencia completica, donde explico paso a paso todo eso. También hay otra sobre habla de los fraudes, donde explica cuáles son, cómo evitar los fraudes. Y creo que en estos días hablamos de otra, no me acuerdo ya el título. Es que tantas conferencias que hemos hablado acá, que cada tema es una conferencia. Pero la respuesta que le doy es la siguiente. Primero, quite el miedo. Segundo, ubique qué es lo que va a comprar, en qué ciudad lo va a comprar. Si lo va a comprar, entonces ya averiguar quién es el dueño. Y el dueño puede ser un banco, como dice usted, puede ser una persona particular o puede ser una persona jurídica o una constructora o cualquier otra empresa que tenga los bienes. Entonces, y lo segundo es pedir el certificado de libertad. Eso creo que lo dije en estos días, paso a paso, explicando cómo se hacen las compras de las viviendas. Y luego ya, si es necesario, hacer el estudio de títulos. O sea, si usted sigue los pasos, no va a tener ningún problema. Excelente, gracias. Bueno, otra. Muy buenas noches, doctor Ilgar. ¿Quién habla? Joana Borges. Joana, muy bien. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta va enfocada en la parte de la conferencia que dijiste, ¿qué hacer si el hijo no quiere trabajar en la empresa, pero sí quiere recibir la rentabilidad? Ya que de pronto a un futuro pues no tengan esa visión empresarial y entonces pues por ende se pueda caer ya pues la visión patrimonial. Ahí tocaría estructurar como unas bases de una buena junta directiva. No sé, Bueno, ahí. muy bien, Joana. Yo creo que algunos se quedaron confundidos en lo que es una empresa familiar y lo que es una sociedad conyugal. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas y les voy a clarificar rápidamente. Cuando yo hablo de empresa familiar, es que debe haber una empresa familiar. La palabra empresa. Porque hay personas que montan una tienda y le dicen, no, es que yo tengo una empresa. No, usted no tiene una empresa, usted tiene un negocio, un establecimiento de comercio. Aquí pasa lo mismo, me casé y tengo hijos y tengo bienes. No tiene empresa familiar, tiene una sociedad conyugal, es distinto. Pero para que haya empresa familiar, usted tiene que constituir una empresa con las formalidades de una empresa. Hablamos incluso, le sugerí, la empresa SAS, que en otra época existían las comanditas, que ya les vi las dificultades para que no las usen, utilicen una SAS. ¿Y quiénes son los socios de la SAS? Pues el esposo, la esposa y los hijos, si la quieren hacer, si quieren hacer la empresa familiar. O en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho el Trust Family, o sea, hacer un fideicomiso familiar. Es una estructura parecida a una empresa, pero jurídicamente es un Trust Family, o sea, un fideicomiso familiar. ¿Que aquí en Colombia lo pueden hacer? Claro, se llama fideicomiso familiar, igual, pero tiene que tener unas reglas claras y tiene que tener unos protocolos. Y si usted crea una empresa que es de los socios, de los hijos como socios, pues obviamente que tienen que tener toda la organización de una empresa. Y ahí tiene que tener claro quiénes son los socios, quiénes son los empleados, quiénes son los directivos. Porque es otra cosa, yo puedo ser socio de una empresa sin estar trabajando en ella, claro que sí, ser socio. Y la empresa tener empleados que hagan todo lo que hace la empresa. Y yo tener derecho a mis acciones, o mejor, a mis acciones no, bueno, sí, a mis acciones también para venderlas. O tener derecho a los dividendos o a las ganancias por las acciones, claro que sí. Así yo no haga nada en la empresa, pero tengo la calidad de socio. Por eso tienen que tener unos estatutos muy claros. Y en los estatutos dice lo que yo le estoy diciendo. Ahora sí le quedó claro.
Sí, señor. O sea, en cuanto a la perpetuidad, o sea, ahí tendría que ser sólidamente los estatutos para que de aquí al día de mañana no. Sí, No, es que no, sólidamente no, no sólidamente. Decir qué pasa cuando se muere uno de los socios, ya, eso es todo, ya. No importa quién sea, ya. ¿Qué pasa cuando se muere Pedro, que es el socio? Pues ¿a quién le quedan las acciones? Al heredero de Pedro. Y si no tiene herederos, pues entonces, ¿qué pasa con eso? Pues entonces se distribuye entre los demás socios. ¿Sí? Todo eso debe quedar claro dentro de los estatutos. Ujú, perfecto. Entendido. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Cuidador de cuidador, María Abella, Joana Karina, la que habló. Sí, Karina fue la Buenas que habló. noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, doctor Ilva. Mi empresa, la fundamental, es para acompañar a los campesinos desde la recolección hasta la liofilización, que es un proceso de desecado de insumos para exportarlos. En esa empresa yo puedo meter a mis hermanos, una hija que tengo de crianza, un hijo que es mío y los hijos de mi señora, o necesito necesariamente dejarlos solamente como socios fundadores. A ver, a ver, a ver. La Primero, empresa mía es liofilizado de pero ya, productos. por eso, escúcheme, ya existe. No, señor, tengo articulado todo desde los No, por eso, departamentos. no, no existe. O sea, no hay No, empresa. señor, O sea, no no hay existe. O empresa. sea, exacto. Usted tiene una idea de una empresa. No necesariamente porque ya la tengo articulada desde el Por eso Ministerio de Agricultura. le estoy diciendo, ¿existe o no existe la empresa? No, señor, no existe aún. Entonces no existe. O sea, si no tiene registro de Cámara de Comercio, sencillamente no existe la empresa. Dentro de esa misma empresa, ¿cómo Entonces, meto a mi ahora sí le voy a familia? responder. No, es que le voy a responder, le voy a hacer unas preguntas porque es que usted me dice que yo ya tengo una empresa. Le digo, ¿usted tiene una SAS? ¿Tiene una limitada? No, no tengo empresa. Entonces no existe la empresa. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Quiénes van a ser los socios de la empresa? Quiero que ¿Quiénes? sean mis hermanos, los hijos de mi señora, lógicamente mi señora, los hijos míos, que yo tengo uno que es mío y una hija de crianza. Listo. Usted puede incluir a los socios, todos los que usted quiera. Y si son familia, pues es casi que una empresa familiar, porque son los hermanos, los cuñados, los sobrinos, los primos, pues todos es una empresa familiar, pero todos son socios, socios. ¿Sí me entiende? Sí, doctor, ¿necesariamente Exacto. tienen que trabajar en ella o No, no, solamente? espérate, escúcheme primero, es que vamos por partes. Primero Sí, tienen que señor. saber quiénes son los socios. Sí, señor. Entonces, usted me dice la lista: Pedro, Juan, Luis, Carlos, etcétera, etcétera, mi señora, mis hijos, o sea, todo el núcleo familiar de usted y su hermano y de su primo, listo, ya, listo. 10 socios, son los socios. Segundo, el capital. ¿Cuál capital le va a colocar? Tercero, la distribución del capital entre los socios. ¿Cuál es el porcentaje accionario de cada uno? Que el 5, que el 10, que el 15, que el 20, no sé, pero tiene que dar el 100%, no puede dar más del 100. O sea, el 100% del capital lo tiene que distribuir entre los socios, con un capital del X, que el papá el 10, que el otro el 5, ya eso es la distribución, ya usted verá cómo lo hace, pero tiene que distribuir las acciones entre el 100% entre los socios. ¿Esos son los socios fundadores o creadores de la empresa? Sí, claro, esos 10. Perfecto. Y el capital ahí está. Que después usted puede incluir más socios. Pues los que usted quiera. Los que usted quiera no. Los que la asamblea de accionistas, que son todos los socios, decidan si entran o no entran. Porque es que la empresa ya no es suya. La empresa es de todos los socios. ¿Y quién es el? Doc,
La señal. más del 50% de acciones y usted sea el que tome el mando. Es otra cosa diferente. Me Doc, se le repite, fue la por favor, señal que en se le este timbró, doctor. momento. Doctor Ilvar, qué pena. Estoy tomando nota y se le timbró. Gastaría una hora entera en dársela, pero yo le voy a dar unas pinceladas. Aló, ¿me escuchan? Doctor Ilvar, se le está Gustavo, timbrando. no, por Señor, eso. se le timbró. Sí, Yo le digo lo siguiente, yo le doy unas pinceladas generales que le sirven para todos, pero aquí yo no me puedo dar toda la asesoría completa porque en una hora no termino. Entonces le voy a dar todas las pinceladas. ¿Qué necesita usted para crear una empresa? Tener claro quiénes son los socios, cuál es el capital, cuál es la distribución accionaria del capital entre los socios, quién es la junta directiva, quiénes son el representante legal. Todo eso debe quedar dentro del acta de creación de la empresa y debe quedar dentro de los estatutos. ¿Cómo que correcto. entran socios nuevos más adelante? Claro que sí. ¿Que salen socios? Claro que sí. Lo invito a que si quiere profundizar, dos caminos. Uno, pida una asesoría personal y yo le doy en detalle todas las respuestas. Segunda, adquiera un curso completo que yo di que se llama Empresas, donde le explico todo esto clase por clase. Son 6 clases donde cada clase es un tema. Sí, señor, estoy pendiente de eso. Correcto, sí, señor. Exacto. Entonces, ¿a quién puede incluir ustedes socios? Pues a todos los que usted quiera. ¿Y quiénes son los que van a tomar el mando al final? Los socios. ¿Cómo se toman las decisiones en una empresa? No por el número de socios, sino por el porcentaje de las acciones, o sea, por el número de acciones. Por ejemplo, usted dice, Gustavo, yo quiero meter a 10 familiares, incluyéndome a mí. Perfecto, pero yo quiero ser el que manda aquí. Coloco el 51% de las acciones para mí y el 49% para el resto, sean 10 o 15. ¿Quién va a tomar siempre las decisiones? Usted, porque tiene el 51% de las acciones. Así los demás estén en desacuerdo. ¿Sí ve? Perfecto, ya lo entendí. Sí, señor. Es cuestión de control y orden, sí, señor. Ya lo En entendí. cuestión de control y orden, no. Cuestión de organizar la empresa de acuerdo a el gobierno corporativo, la distribución accionaria, el capital, todo está dentro de los estatutos. Y los estatutos es lo de menos. Ahí después viene el gobierno corporativo, la estructura, las responsabilidades. Yo le digo, lo invito a que vea el curso, porque es que crear una empresa de papel, eso se lo hace uno en una semana. Ponerla a funcionar y hacer todo lo que uno quiera, se demora años. Muy bien, se fue Gustavo, no sé qué se hizo. Se le cayó No, la señal. se le cayó la señal. Se le cayó la señal al señor, sí. Bueno, otra persona, y si no nos vamos. ¿Alguna otra persona que quiera aportar? Ahí Doc, apareció yo Gustavo. quiero dar, digamos, una Espérate que apareció observación. Gustavo. A ver si nos dice algo Gustavo antes de ir. Bien, No, Gustavo, doctor, era eso y lo voy a estar muy pendiente de usted y de su proceso y espero que me colabore lo más que pueda. no, Muchísimas siempre y cuando, gracias. con muchísimo gusto. Si necesita una asesoría, nos dice y con mucho gusto la preparamos. Sí, señor, sí, señor. Esto está Listo, pensado a Gustavo. través de la alimentación que requieren las personas con discapacidad, que ellos consumen demasiados medicamentos y manejan muy malos niveles de nutrición. No, Es una, perdón, Gustavo. Una cosa es el objeto social de la empresa, que eso ya es otro tema aparte a qué se va a dedicar la empresa. Y otra cosa sí, es quién son los señor. socios. Y usted me pregunta, ¿hay socios que tienen que ser empleados? No, ya lo había dicho antes. No, no. Ah, pero van a reclamar dividendos. Claro que sí, porque son socios. Son socios. Son socios. Correcto, correcto. ¿Sí ve? Ahora, si usted como socio, además de eso es empleado, pues tiene derecho al salario como empleado y además sus ganancias por ser socio, que es otra cosa muy distinta. Perfecto, sí, señor. Le agradezco mucho, infinitas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, si no hay más, nos vamos. Doc, Mary Liz. ¿Quién? Mary Liz. Bueno, démosle la Muy buenas oportunidad noches. a Mary ¿Cómo Elizabeth está? Macías desde Hola, Jipijapa, Ilvar, ¿cómo le Ecuador. va usted? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Muy buenas noches. Hola, Buenas también Stephanie. Buenos días, buenas tardes, según los asistentes, porque la ventaja es que usted tiene usuarios de varios niveles y de varios países. Me he perdido todas las actividades que usted ha realizado y hoy creo que fue bingo para mí, porque primero pude ingresar al stream y Por segundo me ha dado la democracia de la teléfono. palabra. Quisiera que, por favor, todo esto, las personas que están escuchando realmente lo escuchen, pongan atención, que no ingresemos solamente por oír, sino por escuchar y prestar, obviamente, la recepción de todo aquello. Ustedes tienen un maravilloso tiempo, tienen un alma muy, muy dada a la comunidad. Y todas las explicaciones son tan claras que si ya nosotros no las aplicamos es porque no queremos. Yo quiero decirle que en mi país, en Ecuador, la mayor parte de los usuarios que usted ya sabe para el XYZ lo escuchan. Y de todas maneras siempre se escucha que las mismas preguntas se replican. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si no se le quedó a la misma persona que pregunta, también pudo ser que a otros no, y ahí la recopilan y la vuelven a activar. Lo ideal sería que tomen una pluma, un lápiz y un papel y cualquier cosita que se vaya a escapar la vayan anotando. Yo estoy muy agradecida, estoy muy feliz siempre que ha tenido mi persona la oportunidad de ingresar. Y yo creo que la mayoría también. Ojalá y la vida, no ojalá, la palabra ojalá no existe, que la vida nos dé la oportunidad, Ilvar, y a todos, Stephanie, a todos, de podernos abrazar personalmente y que la oportunidad se dé para que usted esté acá en nuestro país. Necesitaríamos no solamente las palabras a través de este medio, sino poder hacerlo de corazón a corazón y tener un momento de que nos podamos reunir y nos dé una asesoría más bien a las personas que más requieren de manera ya directa, física, person to person, friend to front. Entonces, eso era lo que yo quería decirle y gracias a los ecuatorianos y ecuatorianas que están siguiendo al doctor y a pesar de todas las situaciones, pues siempre se dan el tiempo. Estos horarios son muy importantes porque ya uno deja hacer actividades y tiene tiempito. Sin embargo, ustedes también tienen sus ocupaciones y su descanso. Doctor Ilvar Delgado, muchísimas gracias. Le damos a la fuente divina porque usted existe y que de alguna manera usted es un soporte de lo que nosotros también hacemos. Gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias, Mary. De verdad que esas palabras nos llegan a nosotros aquí, Esteban y a mí, con todo el amor del mundo. Hacemos lo que estamos haciendo y gracias por esas palabras, de verdad. Y les digo, no es solamente que asistan a la parte ya en vivo. Aquí quedan las conferencias en el canal para que ustedes cuando tengan tiempo, cuando allá en el Ecuador por razones del internet no lo tienen siempre disponible, pues cuando lo tengan, se sientan allá en la casa, debajo del árbol, en el potrero, en la manga, como quieran, y allá con celular en mano y con, como dice usted, con pluma de cuaderno, tomando nota de todo lo que se les dice acá, porque es que aquí todas las conferencias quedan colgadas en el canal para que usted las utilice. Por eso, antes de ello, pues les doy algo que espero que en algún momento ya se suspenda esto por razones obvias, y es que mientras estamos aquí dependiendo del trabajo de nosotros directamente, pues necesitamos también el apoyo económico de ustedes y todo lo que les puedan brindar de apoyo para este canal, para podernos dedicar, como lo estamos haciendo, porque preparar estas charlas, tuvimos una por la mañana de 2 horas, ahorita tenemos casi otra de 2 horas. La mañana fue una reflexión profunda que quiero que ustedes la vean
de cómo no dejarse engañar y cómo no dejarse llevar por la manipulación de ciertas personas a nivel mundial y tomar las riendas suyas por sí mismo. Aquí también estamos hablando de las cosas elementales. Aquí, si nos toca con plastilina explicarle a la gente, se lo hacemos. Pero ahí quedan las conferencias para ustedes. Entonces, ¿cuál es la petición? El que le nazca a ustedes, pues mientras puedan, nos dan un aporte económico, así como el aporte de estar aquí y de estar haciendo preguntas, que eso es muy importante. ¿Y esto para qué? Pues para la logística, como dicen algunos. Y la logística es porque tenemos que pagar estas plataformas, porque tenemos premium para poder dar mayor servicio, tenemos que consultar otras que también hay que pagarlas y tenemos que además dedicarnos tiempo para construir las conferencias y prepararnos para responder todo lo que ustedes pregunten, porque aquí nos metemos al escrutinio público y la gente sale con preguntas que a veces uno le toca ponerse a ir a estudiarlas para poderlas responder. Y entonces eso se requiere tiempo. Entonces, de corazón, lo que nos puedan aportar, el método de la cajita de confianza o el aporte voluntario, como ustedes quieran. Ya eso es decisión de ustedes y gracias. Si lo hacen, bien. Y si no lo hacen, pues bien, también gracias porque hacen parte del canal. Los que quieran difundir el canal para otras personas, maravilloso porque estamos creciendo. Pero ojalá todos los más de 4.000 personas que se conectaran al canal o vieran las grabaciones y nos manifestaran, así como Mary, estamos felices, encantados con todo lo que nos brindan. Pero hay personas que son inactivos. Puede que participen en la charla, así como esta, pero no preguntan, o sea, o tienen miedo o saben todo. O les da pereza abrir las conferencias que están ahí, o sencillamente, como dice alguno que decía ayer, a mí me metieron y yo no sabía que estaba aquí. Entonces, y eso pasa con todos esos otros proyectos que ustedes mencionan. Yo les pregunto, ¿y usted en qué proyecto está? No sé. Y aquí usted figura que está en tal. Ay, yo no sabía que usted estaba ahí. A lo mejor me metieron. Y si ustedes no saben en dónde están, mucho menos que van a recibir. Ni mucho menos si no se preparan, no saben cómo van a gestionar sus recursos. Entonces, todo Tiene esto es razón. un aprendizaje. Tiene razón, doctor Ilbar, y sobre todo que la persona que no está organizada o no sabe administrar ni siquiera la casa, el hogar, que es la base, la empresa más grande que existe, la empresa donde se pone amor, corazón, reglas, normas, valores y administrar varios bancos, porque una casa sí que tiene, esa empresa sí tiene varias divisiones, ¿eh? Y hay que, si no se sabe administrar esa, no estamos preparados para nada. Y la otra es que si no estamos organizados, si no estamos orientados, lamentablemente, si no hay un plan de vida organizado, no hay regla que pueda ayudarlos. Y sí sería bueno que, de todas maneras, por interno, ya vamos a hablar para ver cómo le aportamos de alguna manera algo. Listo. Como digo, yo no estoy Listo. siempre presente, pero ahí vamos. Claro que sí, Elizabeth. No, y muchas gracias porque le cuento que después de los usuarios colombianos, o sea, mirando el número de usuarios que yo tengo ahorita, después del contenido de usuarios colombianos, la segunda población de usuarios que yo tengo es del Ecuador. O sea, la segunda cantidad de personas que están acá en este canal, y le digo algo, son los más activos, son los más participativos, son Y los me he que dado más están estudiando. excelente, maravilloso, wow, Sí, felicitaciones. Ya ve, estamos unidos, no tenemos fronteras, tenemos una misma bandera, un mismo corazón, un mismo propósito. Gracias. así es. Y por eso manifestemos y esperemos que la vida nos dé la posibilidad de recorrer ciertos lugares del Ecuador, porque muchos de los amigos, incluso con algunos ecuatorianos, casi que nos tratamos como hermanos. Casi no, es que así nos decimos, ¿qué hubo hermano? ¿Qué hubo hermano? Y somos ecuatorianos. Y allá vamos a llegar, a recorrer ciertas poblaciones del mapa. Incluso cada vez que me hablan de los ecuatorianos, yo tengo que tener el mapa en mano para poderme ubicar dónde queda eh, el Chimborazo, dónde queda Jipijapa, dónde queda Quito, dónde queda Guayaquil, dónde queda Guayas, que también creo que es el Ecuador. Incluso le cuento, hay una fundación
que se llama Fundación Chimborazo Renaciente. ¿Y sabe por qué tengo tanto afecto por ella? Porque yo fui el que la construí allá con los ecuatorianos y allá está funcionando. Excelente, felicitaciones, bienvenido. Esta patria es suya como la patria de allá también es nuestra. Gracias. Precisamente con ello fue con los primeros que empecé yo a interactuar de extranjeros, con los ecuatorianos. Entonces, por eso, gracias por estar acá, todos ustedes, señores y señoras del Ecuador, porque son los más activos y después de la población colombiana, ustedes son los que más aportan, no solamente conocimiento, participación de todo en este canal. Y por eso tenemos mucho aprecio, de verdad, de corazón con los ecuatorianos, sin despreciar a los demás, porque también tenemos personas muy activas de México, muy activas del Perú y de otras partes, pero a nivel de población, el Ecuador es el segundo en relación con Colombia. Muchas gracias, de verdad, Isabel, y a todos los demás que se han conectado a este canal, y les deseamos éxitos en la vida. Prepárense para lo que viene. No empiecen a frustrarse porque no tengan las cosas para mañana, pero todo es hoy y ahora. Lo que empiecen hoy es sembrar para el futuro. Humberto Landino o María Bella. Bueno, Humberto y María, contestémosle los dos antes de irnos. Humberto y María. Bueno, si ellos no van a aportar, yo sí quiero dar una observación. Miren, ustedes, tal vez algunos son nuevos, pero no todos son nuevos. Muchos sí ya tuvieron la posibilidad incluso de esta misma clase, más al ver el grado de importancia, porque se los garantizo, en otros espacios de otros proyectos que yo sepa, este tipo de temas no los han tratado, por un lado. Entonces, con más razón, aterrizarlos en ese concepto, en donde ustedes venían ya con otro tipo de metodología de estudio. Muy bien. Esa metodología de estudio es donde recibían una conferencia, ustedes juiciositos escuchaban, y los que de pronto de esos 5.000, 20.000 personas les dan la posibilidad de un turno. Muy bien, pero no pueden pretender que en una clase donde solamente estamos dando alrededor de 15 o 20 minutos de respuestas, se les responda cosas que pueden ser más privadas o de que requieran una asesoría más contundente, es decir, con contratos en la mano, o que ustedes requieran un paso a paso, en donde en estos momentos 5 minutos no les van a dar un paso a paso de una forma ideal para la resolución de sus decisiones o de sus inquietudes. Les repito, asesoría personalizada cuando se trate de ese tipo de circunstancias. A mi apreciación apresurada, no pueden dejarle, digamos, a la suerte el hecho de decisiones importantes, como el hecho de usted saber cómo va a tratar, digamos, los manejos de dinero con sus familiares. En estos momentos ustedes lo están tratando, sí, pero una clase es solamente para que ustedes estudien posibilidades. Y la posibilidad A es que las cosas les salen como ustedes quieran. La posibilidad B es que las cosas salen de otra forma como ustedes no quieran, porque ustedes por ignorancia, por desconocimiento, no tomen los protocolos o consideraciones o advertencias adecuadas, porque hay personas que también los invito. Hemos tenido cineforos de clases de personas que derrochan su fortuna, que ya lo que se basan es de aparentar en créditos su fama y su fortuna. Entonces, ese tipo de ejemplos o de enseñanzas no es tanto para darles el miedo de que eso les puede pasar, no, es por qué tomar este tipo de clases o de asesorías para que no tengan que pasar eso, pero que ustedes, si tienen la posibilidad, toman las decisiones o no hacen caso.
porque finalmente también esa es otra situación, pero no pretendan que en 5 minutos que puedan, comillas, decir que les respondan una pregunta van a tener una respuesta. ¿Qué puede complementarle usted con respecto a eso? Porque si hay personas que de pronto pueden sentirse incómodas de que tengan esa inquietud, pero que no se pueda resolver en clase. Bueno, muy bien. No nos pongamos, digamos, acongojados porque las personas no tengan la respuesta completa. Pero lo que sí les digo es que eso es pura lógica. Aquí ustedes me hacen preguntas a veces muy complejas que yo en 5 minutos no les puedo dar la respuesta. Por eso la invitación muy cordial es que las preguntas sean ojalá de temas generales que les sirvan a todos. Casos puntuales, específicos, para cada caso concreto. Si quieren, con mucho gusto, me piden la asesoría, ahí están los teléfonos y me dicen cuánto tiempo y le hacemos la asesoría de acuerdo a sus necesidades. La asesoría, la mentoría, y si no es conmigo, porque hay otros temas muy especializados en otras áreas, me dicen, le tenemos el experto también para cada clase o para cada tema. Entonces, de todas maneras, pues gracias a los que preguntan, pero lo que habla Estefan en sí es verdad y no nos incomodemos, yo no me incomodo por eso, ni quiero incomodarlos a ustedes en ese sentido. Solamente es que entiendan de que en 5 minutos no se les puede dar una asesoría que puede necesitar 1 hora, hora y media, 2 horas. Yo tenía ayer creo, hice una asesoría de un tema muy parecido a lo que expliqué hoy. Nos gastamos 1 hora exacta y se quedó a la mitad, porque también en una asesoría de 1 hora no se les puede explicar todo, cómo se hacen los contratos y todo lo demás. Entonces, hay que ir paso a paso. Lo único que sí deben de tener claro es que se tienen que asesorar. Y la asesoría, la consultoría, el apoyo, el acompañamiento profesional que van a necesitar ustedes, eso cuesta dinero, porque no es gratis. Yo a los profesionales que van a estar conmigo, yo no les puedo decir, venga, trabájenme aquí, háganme todo esto de manera gratuita, porque ellos van a trabajar, entonces hay que pagarles. Y entonces, ¿cuáles son las tarifas? Pues ya vendrán las tarifas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Por ahora se hace la asesoría, se les cobra por la asesoría. Pero es que yo necesito que me hagan la constitución de la empresa, trámites en la Cámara de Comercio, trámites en la DIAN, trámites en el banco, luego en la estructura organizacional, luego el reglamento interno de trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso cuesta. Y todo ese paquete, se le dice, esto vale tanto, para que usted vaya a tener la claridad de los honorarios. Pues no le puedo decir ahorita cuánto vale todo si todavía no sé qué es lo que quieren. Pero deben de tener esa claridad de que hay que empezar por algo. Y ese algo es venir a las clases de IP Masterclass, ver las conferencias que hay acá, y luego, si requieren, y si ya es su decisión, pues tomar la asesoría que corresponda para lo que es pertinente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel de proyectos humanitarios, e ir paso a paso. Pero hay que empezar, hay que dar el primer paso, y el primer paso creo yo que es venir a estas conferencias y enterarse de cómo siguen los demás pasos. Y yo tengo una frase que lo decía a los clientes cuando yo era litigante, y se lo he repetido aquí en algunas ocasiones. Por no invertir unos pesitos, después tienen que gastar unos pesotes. Porque una asesoría les puede cambiar a ustedes la vida y les puede mejorar todo su proyecto personal, familiar y empresarial. No hacerla, ya es cuando vienen los problemas, entonces ya hay que resolver todas las problemáticas como las que les expliqué hoy. Entonces, den el primer paso. Vengan a IP Masterclass, participen en las clases, escuchen las conferencias y seminarios que hay aquí gratis, muchas. Y los que quieran dar el segundo paso, adquieran los cursos, los seminarios, las clases, las conferencias.
Si quieren dar el tercer paso, pidan las asesorías. Si quieren el cuarto paso, ahí sí ya vamos a crear las empresas, las ONGs y todo lo que más quieran. No pretendan crear una multinacional, un megaproyecto, si no han empezado siquiera con un mini proyecto. Con eso creo que queda claro todo esta Muy bien. situación Bueno, que quería nuevamente explicar. la información con respecto a los cursos que hemos tenido en referencia. El curso de empresas, el entrenamiento en proyectos y quizás hay personas nuevas, entonces no conocen de que ya hicimos curso de empresas, entrenamiento en proyectos y los podcasts de ONG globales. Yo sí se les recomiendo, bajo sus posibilidades, claro está, de que estudien las grabaciones, porque esta clase no fue la primera. Esta clase incluso fue a demanda de ustedes, que sabemos que es un tema importante, la consideramos repetir en vivo para que quisieran, en este caso, una interacción y todas las cosas. Y muchas veces las personas quedan, digamos, con inquietudes y nos preguntan en otra clase de un tema completamente distinto y el doc, a pesar de eso, les responde. Pero no se queden solamente con esta clase. O sea, los invitamos, sigan aquí en IP Masterclass, hay debajo del título donde dice IP Masterclass, ustedes entran a la pantalla principal del canal, hay un chinche que dice mensaje fijado. En ese chinche ustedes encuentran todas las grabaciones de esta clase. Como le digo, hubo en la semana, en las 10 de la mañana, hubo esta misma clase. Puede usted contrastar las preguntas que usted quiera que hubo de esas personas que preguntaron en ese momento o las que preguntaron otra vez acá y confrontar la respuesta. Si le gusta la respuesta, bien, y si no, en algún momento también vuelve y nos pregunta, eso no tiene problema, pero sí, hay cosas que se tienen o se tienen que abordar de forma privada. Entonces, bueno, los muy bien. invitamos. Listo. Y ya también como un cierre, nos contactan al privado y nos van diciendo, si les parece, los temas que necesitan que se aborden a nivel público, así en estas clases, conferencias y seminarios. Yo conozco toda la historia de todas las preguntas porque yo he venido 4 años parado frente al micrófono escuchándole todas las preguntas. Tengo incluso un glosario de por ahí 100 preguntas. Ya han salido los cursos y seminarios y todo lo que hemos dado. O sea, para cada pregunta una clase. Entonces, pero si aún así hay temas que no hemos explorado en este canal, pues estamos dispuestos a prepararlos para ustedes. Los escuchamos, porque este canal también es participativo, que ustedes también tienen todo el derecho y con todo el cariño pregunten lo que no vean, que se lo preparamos. Muy bien. Y les agradecemos a todos su asistencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche.